Gracias a Dios por estar una vez más aquí en este lugar. Listos para continuar con el estudio intensivo del libro de los Hebreos. Vamos a continuar en el capítulo 6 y vamos al capítulo 8, y vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 13. Y vamos en esta ocasión a hablar del pacto de sangre, porque esto es un tema muy importante para cada uno de aquellos que están aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Mediador de un mejor pacto, el cual fue formado sobre mejores promesas. Mejor pacto, mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, el primer pacto, cierto no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con los de la casa de Israel y para con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con vuestros padres. Aquí está la diferencia del nuevo pacto, del pacto de sangre. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: daré mis leyes en el alma, o en su alma, en su espíritu, en lo más profundo de su ser, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré nunca más. Diciendo: nuevo pacto dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece está cerca a desvanecerse o a desaparecerse. Quiero en esta ocasión hablar acerca del pacto de sangre, y es muy importante, como siempre les digo, que ustedes estén muy listos para percibir toda la enseñanza, porque es muy importante que no se les vaya ni una sola tilde de lo que vamos a aprender, porque es de vital importancia para su conocimiento y su preparación. En estos últimos 4 estudios hemos estado aprendiendo el sacerdocio de Israel, y creo que hemos ahondado un poquito profundamente acerca del sacerdocio. Este sacerdocio, comparado con el sacerdocio de Cristo que vimos en la Biblia, que es o provenía del orden de Melquisedec, un sacerdocio completamente distinto al sacerdocio levítico que había Dios establecido a través de Moisés. Porque el sacerdocio de Cristo, vemos y aprendimos también, nos dimos cuenta que no era un sacerdocio humano, que no tenía un orden genealógico que seguir, sino que fue un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Y ahora aquí, en esta porción, en este capítulo 8, nos comienza a introducir, a presentarnos el nuevo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, bajo el cual aún en este tiempo nos encontramos todos, absolutamente todos los que somos hijos de Dios. Vemos en el versículo 6 del capítulo 8 algo muy importante que comienza. Dice: mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo,
por cuanto es mediador de un mejor pacto. Pudiéramos decir que aquí, hasta este orden en el que hemos ido viniendo a través de estas enseñanzas, vemos aquí el clímax de toda la enseñanza de Jesucristo. Los judíos deberían de haberse dado cuenta ya hasta este punto que no podían seguir con ritos y ceremonias, las cuales solamente simbolizaban al que tenía el mejor pacto. Era como una sombra, dice Hebreos 10, ¿verdad?, de lo que había de venir. Y este es el clímax de las enseñanzas o de la enseñanza de Cristo para los judíos. Aquí habla de un ministerio mejor, de un solo mediador, de un mejor pacto, y que no solamente era un mejor pacto, sino que tenía mejores promesas. Ya para este punto, decían los judíos, era para que se hubieran dado cuenta que los ritos y ceremonias no eran en sí lo que nos daría la salvación eterna, sino que simbolizaban solamente al que traía un mejor pacto, o sea, un mensaje que era realmente muy impactante para el pueblo de Israel. Debería de haber sido así, que traía ya un intermediario, un árbitro entre Dios y el hombre, mejor y mejor. Dice el versículo 7, porque si aquel primero, o sea, el primer pacto, fuera sin falta, no se hubiera procurado un lugar para un segundo pacto. Óigame bien, esto es importante. O sea, aquel primero, ¿cuál es? El pacto antiguo. Si el primer pacto que Dios hizo con Israel hubiera sido perfecto, la pregunta sería, o esta sería la pregunta, ¿fuera necesario que hubiera venido Cristo? Si los ritos y ceremonias hubieran acercado al hombre a Dios, a Cristo, ¿hubiera sido necesario que Cristo viniera a esta tierra? No, porque hubiera sido, óigame bien, también necesario seguir con los ritos y ceremonias por toda la historia de la humanidad. Imagínese usted, constantemente los ritos y las ceremonias celebrándose. Pero la Biblia nos dice, aquí está lo más importante, lo más interesante de esto, que al venir Cristo anula todas aquellas cosas, y con el sacrificio de Jesús, o con el sacrificio de Cristo, dice la Biblia que nos hace perfectos para siempre y no temporalmente, como era el antiguo pacto. El antiguo pacto solamente era temporal y tenían que nuevamente seguir ofreciendo sacrificios y presentes para poder adquirir el perdón de sus pecados. Pero vemos que la Biblia dice que con un solo sacrificio nos hace perfectos para siempre y no temporalmente. Porque el primero, o sea, el primer pacto, si hubiera sido sin falta, dice el versículo 7 que leíamos, no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto o para un mejor pacto, como dice el versículo que iniciamos. Vemos claramente que el primer pacto tenía un defecto. ¿Cuál era el defecto de este primer pacto? El defecto del primer pacto era la mediación. Vean ustedes la importancia que tiene esto, y ustedes absórbanlo y comiencen a disfrutar de esta enseñanza. El primer pacto, el primer defecto que tenía el pacto era la mediación. ¿Por qué? Porque los hombres que estaban mediando entre Dios y el hombre eran imperfectos, no eran perfectos. La Biblia no dice que eran perfectos, ¿verdad? No dice la Biblia que eran hombres perfectos, no, porque ya vimos que lo primero que tenían que hacer ellos era ofrecer presentes y sacrificios, primero por sus propios pecados y después tenían que ofrecer presentes y sacrificios por los pecados del pueblo, porque no eran perfectos.
Entonces, al venir Cristo, dice la Biblia que es el mediador de un mejor pacto. Aquí es donde vemos la primera deficiencia del pacto antiguo. O sea, al venir Cristo, dice que Él es el mediador de un mejor. O sea, estamos hablando de algo superior, de algo que era mejor que lo que estaba pasando en el tiempo antiguo. La palabra mediador del griego es mesites y significa el que está en medio de dos partes para unirlas, como un árbitro que es el mediador entre los dos equipos. O sea, la idea del árbitro es lograr que los dos equipos jueguen conforme a las reglas. Y eso era precisamente lo que hacían los sacerdotes, eran los árbitros. Los mediadores unían a dos partes, al hombre con Dios, a través de los sacrificios. Pero ya vimos que la mediación era precisamente una de las cosas que hacían imperfectos a los que se acercaban a Dios, porque se trataba de hombres mortales, de hombres como usted y como yo, que éramos igual de pecadores. Y vemos que cuando la gente no conoce a Cristo, sigue con otros mediadores y siguen insistiendo con otros mediadores, y le rezan a todo tipo de santos y dicen que son los mediadores. Por eso, cuando vemos este tipo de acto en la vida del hombre, vemos que están atacando y rechazando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, menospreciándolo, como la Biblia dice de Él, que es el mediador de un mejor pacto. Y cuando hacemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Atacamos y rechazamos lo que Cristo hizo en su sacrificio como el mediador entre Dios y los hombres. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Vemos entonces aquí la superioridad de mediadores, o sea, de los mediadores. Ya vemos aquí claramente que este era uno de los defectos que contenía el pacto antiguo, pero llegó alguien superior, llegó alguien mejor, llegó alguien a ofrecernos mejor pacto, mejores promesas, y superó todo lo que tenía el antiguo pacto. Imagínese usted la grandeza, la riqueza que ahora nosotros tenemos en este nuevo pacto, que Dios lo hizo en la cruz del Calvario, y que nos dio la salvación, la limpieza de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados y la oportunidad de ser participantes del Espíritu de Cristo, que es lo más precioso que tenemos. Entonces, entendemos que María, la madre de Jesús, no puede servir de mediadora entre ningún ser humano. ¿Por qué? Porque ella no vino a pagar el precio que se requería en la cruz del Calvario, ni tampoco a derramar su sangre por los pecados del mundo. Ella fue un instrumento que Dios usó para que naciera el Salvador del mundo. Y ella, vemos en la Biblia que no es ninguna mediadora, como muchos tienen en su mente y en sus convicciones. Ninguna. La Biblia no enseña eso, porque para ser mediador, para poder ser el mediador, tiene que haber derramamiento de sangre. Y esa es una de las razones más importantes por las que no puede ser una mediadora, porque no derramó su sangre por nosotros. Ni absolutamente no y no. Por eso un sacerdote católico en la misa, ofrece un sacrificio, y de una forma milagrosa, según ellos, el vino se convierte en sangre, y ellos dicen que pueden lograr lo que es llamada como la transubstanciación, o sea, lo convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y esto no tiene absolutamente ningún origen bíblico, sino vemos que esto es
está más bien basado en ritos que quieren ellos utilizar a través de este sistema, tratando según ellos de mediar entre Dios y el hombre, algo que es falso y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La Biblia dice, ya leímos 1 Timoteo 5, no hay otro mediador, solamente Jesucristo. Solo Cristo y solo Cristo. Y este es el mediador, dice, de un pacto que Él mismo selló con su propia sangre cuando murió en la cruz del Calvario. En el capítulo 8, versículo 11 de esta porción que estamos leyendo, que estamos aprendiendo, dice algo muy importante: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, absolutamente todos, desde el mayor hasta el menor. Vemos cómo, de qué forma se describe un pacto de sangre, y por eso esta porción que nosotros vemos aquí, en este capítulo 8 del libro de Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 31 también. Jeremías 31. En esta porción de Jeremías que está citando, habla precisamente de lo que Dios tenía en planes hacer para poder, óigame bien, cumplir con el pueblo de Israel acerca de este nuevo pacto que Dios ya desde antiguo estaba hablando de él. Jeremías 31 dice de esta manera: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Y aquí es donde vemos que en el cumplimiento de este pacto precisamente es en la venida de Cristo, no como el pacto que hice con sus padres. Vean ustedes cómo desde la antigüedad ya Dios estaba y tenía este plan bien trazado, y que los hijos de Israel pudieran entender esto. Un pacto nuevo, no como el que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, dice Jeremías 31:32, mi pacto, lo invalidaron. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Versículo 33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus entrañas y la escribiré la ley en sus corazones. Óigame, y seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Vemos entonces que Dios desde la antigüedad, Dios estaba planificando un nuevo pacto que sería superior al pacto que les había dado a los israelitas cuando los sacó de la tierra de Egipto. Vemos aquí entonces algo muy importante que hizo Dios, y que no era nada extraño, sino que era algo que Dios había ya preparado de antemano para que cuando viniera Israel pudiera estar consciente y supiera perfectamente de qué se trataba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos a través de la Biblia que Dios les cegó los entendimientos para que no pudieran entender esta gran revelación. Bueno, vemos, número uno, con quién anunciaba Dios que haría este pacto. Vean ustedes: estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová un nuevo pacto. Y nosotros, aunque no seamos judíos en herencia, aunque no pertenezcamos a la simiente de Israel, según la Biblia, según la palabra de Dios, somos los beneficiarios del pacto de Cristo. Y ustedes van a entender esto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros los gentiles somos la semilla de Abraham.
simple y sencillamente por eso. Vean ustedes en el libro de Gálatas capítulo 3 y el versículo 9 de esta porción del libro de los Gálatas. Luego los de la fe son benditos. ¿Por qué somos benditos los de la fe? Por la simiente o por la semilla de Abraham o del creyente Abraham. Entonces quiere decir que aunque nosotros no pertenezcamos y tengamos nosotros la sangre de los judíos, en Abraham nosotros también fuimos beneficiarios de las promesas de Dios. O sea, de modo que los creyentes de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que nosotros alcanzamos precisamente esa bendición y somos participantes y beneficiarios de este nuevo pacto por la fe de Abraham. Y vemos una promesa en el pacto abrahámico que le pertenece a los judíos, pero que sin embargo, al decirle Dios: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es ahí donde nos damos cuenta que esa promesa también estaba incluyéndonos a nosotros, a los que no éramos pueblo de Dios, a los que no pertenecíamos a la generación de Israel. La Biblia dice claramente cómo es que nosotros fuimos incluidos. Por ejemplo, a lo suyo vino, dice Juan 1, y los suyos no le recibieron. Entonces el rechazo de Israel le dio la oportunidad y la posibilidad a los que no eran parte del pueblo de Israel. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Rechazaron al Mesías y ahora se derrumba la barrera que había entre los gentiles y el pueblo de Israel. Por ejemplo, vemos en Efesios capítulo 2, versículo 11, de qué manera se derrumbó esa pared de separación que nos apartaba de las promesas de Dios, que nos alejaba de la República de Israel, y no teníamos esperanza en nuestro diario vivir, no teníamos esperanza para poder tener esas promesas. Pero vemos en Efesios capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no eran de la genealogía de Israel, en la carne, que éramos llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais, óigame bien, sin Cristo. O sea, las promesas no le pertenecían a los que no eran, a los pueblos, a los que eran hijos de Israel. Alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de Dios. Óigame bien, éramos extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero sin embargo, dice el versículo 13, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el nuevo pacto de sangre que Dios vino a establecer en la cruz del Calvario. Porque Él es nuestra paz, que de ambos, o sea, de los judíos y de los gentiles, hizo uno solo, de ambos hizo uno, derribando las paredes de separación intermedia que había entre nosotros y el pueblo de Israel, para poder adquirir nosotros las promesas de Dios, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios
a ambos, a los dos grupos, a los dos grupos que existían en un mismo cuerpo, matando en ese sacrificio las enemistades. Pero como los suyos no lo recibieron, entonces se fue a los que le recibieron. Vean ustedes cómo Jesús también guardaba esta línea y trató de alguna forma de mantener esta línea cuando él andaba aquí en la tierra. Cuando una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel se acercó a él para decirle que le hiciera justicia. Vean ustedes cómo Cristo, aún viendo que se trataba de alguien que no pertenecía a la genealogía de Israel, la rechazó. Y le dijo que le diera, que ella tenía necesidad de comer de ese pan que él tenía. Y le dijo, no es bueno, no es lícito que le dé de comer el pan de los hijos. ¿A quién? No tenga miedo de decirlo. ¿A quién? A los perrillos. O sea, le dijo que era una perrita. En el sentido de que Dios hacía esa división de pactos. O sea, esa división de gentiles y de judíos. Pero sin embargo le dice la mujer, mira, Señor, los perros se comen las migajas que caen de la mesa. ¿Cómo la ves? Jesús le llamó la atención la actitud de esta mujer y le dijo, ni en Israel, escuche lo que dijo Jesús, ni en Israel he encontrado tanta fe. Quiere decir que comenzó a llamar la atención el gentil a través de estos acontecimientos, y cuando vio el rechazo del Mesías, cuando se vio el rechazo del Mesías por Israel, entonces se fue a los que no eran pueblo. Y eso nos favorecía a nosotros. Y eso quiere decir que nosotros somos beneficiarios de este nuevo pacto, el pacto abrahámico. Vemos que entonces Jesús de esta forma forma un nuevo cuerpo que es la iglesia. O sea, de dos pueblos enemigos, judíos y gentiles, Dios formó un solo pueblo. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 29, vemos cómo nosotros alcanzamos esas promesas. Vosotros que estabais, óigame, y vosotros sois de Cristo, óigame bien, ¿por qué somos de Cristo según Gálatas 3:29? Por la simiente de Abraham. O sea, nosotros fuimos herederos de esas promesas por Abraham, por la fe de Abraham. Y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros somos esos beneficiarios, o sea, los creyentes son herederos de la bendición espiritual que acompañó el pacto de Dios con Abraham. Dicho de otra forma y más sencilla, y la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Gálatas 3:29, ustedes son de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham somos, conforme a la promesa también los herederos. O sea que Dios se extendió a los que estaban lejos. Y por eso es que dice la Biblia que de tal manera amó Dios a Israel. No, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Justificados pues por la fe, ya dijimos, ¿por la fe de quién? Por la fe de Abraham. Y ahora en Cristo Jesús vemos que nosotros somos esos herederos. En Gálatas capítulo 6, versículo 16, dice, heme pues hecho vuestro enemigo, diciéndoos, Gálatas 6, 16, estoy equivocado. Y todos los que anduvieron conforme a esta regla, paz
sobre ellos y misericordia sobre el Israel de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que no éramos parte del pueblo de Israel. Ahora somos nosotros hijos de Dios. ¿Quién es ahora el Israel de Dios? La iglesia de Jesucristo. O sea, ustedes y yo también somos parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios sella el nuevo pacto en Jesucristo y continúa el pacto abrámico. O sea, no podía faltar a ninguna de sus promesas Dios, y establece un nuevo pacto mejor y perfeccionado. O sea, perfeccionaría aquello que el antiguo pacto no pudo lograr nunca. Fíjense bien lo interesante de esto. Vemos entonces que lo que dice el capítulo 8, donde estamos estudiando, en el versículo 9, porque reprendiendo les dice Dios: he aquí, vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Jacob un nuevo pacto. Vemos aquí entonces que el antiguo pacto era un pacto legalista, era un pacto condicionado. Y el nuevo pacto de sangre al que ahora nosotros hemos entrado es un pacto incondicional. Por ejemplo, vemos en el capítulo 13 del libro de los Hebreos. Vayan ustedes siguiendo con mucho cuidado para poder comprender esto. Capítulo 13 dice: sean vuestras costumbres. Capítulo 13, y vamos a leer el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo presente, con lo presente, porque dijo Dios: no te dejaré ni te desampararé. Escuche esta porción: no te dejaré ni te desampararé. Y esto dijo, y esto es lo que Cristo dijo, pero lo dijo ya a la iglesia. O sea, a los que pertenecemos a la iglesia del cuerpo de Cristo. Dios les dice a los que pertenecen a la iglesia: no te dejaré ni te desampararé. Óigame bien, no te voy a dejar. O sea, es imposible que Cristo abandone a los creyentes. Es imposible que Dios abandone a alguien que cree en Él. No existe en lo absoluto la más mínima posibilidad, dice Dios, de que yo los deje. ¿Por qué recalca esto? Porque ya vimos en el capítulo 8, versículo 9, que Dios se molestó con Israel y los dejó. Sin embargo, en el nuevo pacto dice: no te dejaré ni te desampararé. No te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar y no te voy a dejar. Si tú naciste de nuevo, ya perteneces a la simiente de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios hizo el pacto con los antiguos? Cuando los tomó de la mano para sacarlos del lugar donde estaban, los menosprecié. Pero ahora en el nuevo pacto yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar. No voy a permitir de ninguna manera, en lo absoluto, ninguna posibilidad. No tengan miedo, no tengan temor. No los voy a dejar como los dejé a ellos. ¿Usted sabía que Dios los dejó a ellos y se apartó de ellos? Porque nadie seguía ya en el servicio a Dios. Vino Jesús y óigame bien, ¿hasta dónde estaban? Hasta el punto de rechazar al Mesías. Vemos entonces que el nuevo pacto de sangre es incondicional. Dios promete estar con nosotros. Él lo dijo claramente: yo estaré, Mateo 28, 18, todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. No los voy a dejar. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Ojalá estén ustedes absorbiendo y agarrándolo todo para poder hacer esta gran diferencia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vean ustedes esto que es interesantísimo esto para poder comprenderlo. Estando confiado de esto, que el que
comenzó la buena obra, ¿la va a dejar a medias? ¿Qué dice? El que comenzó la buena obra, ahí se va a quedar a medias, under construction, y a ver cómo le hace. No, no, no y no. Él dijo, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, o sea, la terminará. Tenemos la promesa de que Dios va a terminar con nosotros. Él va, óyeme bien, a perfeccionar la obra que ya comenzó en cada uno de nosotros. Él la perfeccionará. El verbo del griego se traduce solo aquí y en Gálatas capítulo 3, versículo 3, donde dice: en ambos casos hace referencia a la salvación. O sea, en Gálatas 3:3, Filipenses 1:6 está haciendo referencia a la salvación. O sea que el que entró en el ambiente de la salvación entró en un proceso en el que Dios está cada día trabajando y lo va a terminar, lo va a perfeccionar, lo va a completar perfectamente. Si usted está dentro de ese proceso, el día de la venida de Cristo, Dios va a perfeccionar ese proceso en el que usted está, en este nuevo pacto en el que estamos desarrollándonos. Y decía que en estos ambos casos hace referencia a la salvación. O sea, cuando Dios comienza una obra de salvación en la vida de una persona, Él la termina y la perfecciona, esa obra que Él comenzó. Por eso el verbo perfeccionará apunta a la seguridad eterna del cristiano. Esto lléveselo en su corazón, con todos, con todo. Lléveselo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a perfeccionar la obra que comenzó. Dios dice: si yo comencé una obra contigo, la voy a terminar. Por eso es que vemos que la salvación es de Dios. Si usted ya fue salvo, la salvación que usted adquirió es de Dios, no del ser humano. La salvación no es suya, la salvación es de Dios. Y es importante que todos los hijos de Dios no se pierdan de este proceso de salvación al que hemos entrado, para que Dios pueda perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Sí, esto es algo muy importante que todos los hijos de Dios tienen que entender. Por eso vemos en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2, vean ustedes la fidelidad de Dios en este proceso. 2 de Timoteo capítulo 2, quiero que ustedes vayan conmigo, porque aquí, óiganme bien, está más y más respaldado esto que les estoy tratando de mostrar a ustedes con la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 11, donde dice de esta manera: por lo cual, dice el apóstol Pablo, asimismo padezco, óigame bien, 2 de Timoteo 2:11, del cual yo soy puesto predicador y apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro. Fíjense ustedes lo que dice Pablo: estoy seguro y cierto, estoy completamente convencido que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vean ustedes, retén la forma de sanas palabras de mí que me viste en la fe y el amor de Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. O sea, estamos viendo que Dios
inició una obra que Él quiere perfeccionar en cada uno de nosotros. Él es poderoso para guardar nuestro depósito. O sea, vemos que Dios está haciendo un proceso dentro de nosotros, que si nosotros no somos fieles a Dios, Él sigue siendo fiel a nosotros. Palabra fiel, dice la Biblia, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aquí está, vean ustedes lo que está diciendo el apóstol. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él sigue permaneciendo fiel. No se puede negar a sí mismo. O sea, Dios mantiene su fidelidad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel al pacto, porque es un pacto incondicional. O sea, que hagas lo que hagas, si Dios te ha llamado para ser salvo, para la salvación, tú de alguna forma tienes que entender que Dios te va a seguir hasta que Él cumpla el propósito que Él puso en tu vida. No puedes alejarte de Dios. Así como Jesús es fiel para salvar a los que creen en Él, como dice 1 Juan 3:16, todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda. O sea, no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. ¿Cómo pues podremos nosotros vivir en pecado cuando hemos sido muertos con Él, con Jesús? ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Para qué fue esto? Para vivir una vida nueva con Jesús. Para vivir una vida nueva. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que entendamos. Si Él comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar, la va a perfeccionar. Pero tienes que mantenerte dentro del proceso al cual Dios te llamó. En 1 Juan 3:9, vean ustedes, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente, o sea, está la semilla de Dios en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, el que es nacido de Dios no tiene atracción hacia el pecado. ¿Por qué no tiene atracción? Porque tiene la simiente de Dios en él. La simiente de Dios es la semilla, el nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento incluye la adquisición de una simiente, de una semilla que corresponde a una vida divina que Dios está impartiendo en cada uno de los creyentes en el nuevo nacimiento, que viene como resultado de la salvación permanente, porque usted es una nueva criatura en Cristo. Usted es una nueva criatura en Cristo. Transmite aquí entonces la idea de que la permanencia del nuevo nacimiento es exactamente el proceso que no puede ser revertido. Óigame bien, no puedes volver a nacer dos veces. No puede ser revertido el nuevo nacimiento. ¿Por qué no puede ser revertido? Para beneficio de los que nacen de nuevo y como cuya transformación como nuevas criaturas es algo permanente, es algo que permanece en nosotros. En otras palabras, el que es nacido de Dios ya no puede volver al vómito. O ya no puede regresar al lodo. O sea, bajo el pacto de sangre en el que tú entras cuando recibes a Cristo y que has nacido de nuevo, desde ese momento ya no puedes escaparte de Dios ni del proceso de Dios. Y cuando quieras regresar a un pecado pasado, cuando quieras vivir la vida que antes vivías,
te vas a dar cuenta que ya no puedes. Por eso dice la Biblia que el que es nacido de Dios no puede pecar, o sea, ya no puede pecar porque ya no es su naturaleza fue cambiada. Fue cambiada totalmente. ¿Qué pasa cuando lo quieres hacer? Te das cuenta que ya no puedes, y lo haces y Dios te reprende, Dios te castiga y quiere Dios terminar esa buena obra que ha comenzado en ti. Por eso cuando tú quieres y lo haces ese pecado, Dios te reprende y te castiga. ¿Por qué Dios te reprende y te castiga? Porque eres hijo. Por eso Dios reprende y castiga el pecado de los hijos. Dios tiene que terminar esa buena obra que ha comenzado en ti. Debe de ser así. Solo el que no es hijo no recibe la disciplina de Dios. Y si no eres hijo de Dios, ¿qué eres? Fíjese lo que la Biblia dice. Entonces quiere decir que no has nacido de nuevo. No es cierto que naciste de nuevo. El que nació de nuevo no puede regresar a la antigua vida que vivía. No puede regresar otra vez al lodo. Si te equivocas, cometes errores, pero ¿qué hace Dios? Te disciplina. Dice la Biblia que cuando tú no estás dentro de este proceso, no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo ¿a quién? A los que amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios solamente azota a sus hijos, no a los del vecino o del otro lado. Es como un padre no puede disciplinar a otro hijo, a otra persona, a otro niño que no es su hijo. No puede. Lo mismo es Dios. Dios no puede disciplinar y castigar al que no es su hijo. El nuevo pacto estaba basado, óigame bien, en 3 promesas. Y vamos a verlo, número 1, en el versículo 10. Pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos. Primero, el lugar, o sea, el nuevo pacto sería interno. Número 1, sería un nuevo pacto interno, no externo. El antiguo pacto, dice la Biblia, que fue escrito en piedras cuando Dios llevó a Moisés al monte Sinaí. Ahora, en el nuevo pacto, está escrito en el corazón del hombre, ya no en la piedra. Por eso la Biblia le llama corazón de piedra al que no recibe. O sea, este nuevo pacto ahora está en mi corazón. Si yo no adultero, no es porque nadie me esté viendo. Si no peco, no es porque me estoy cuidando o de alguien, sino porque, o sea, si yo tengo ese tipo de actitudes y digo, no lo voy a hacer porque si no, alguien me va a ver y alguien me va a pegar o alguien me va a hacer esto o lo otro, sino porque no me nace hacerlo, o sea, porque ya no tengo esa naturaleza de pecado. Porque hacer su voluntad es algo que nos agrada, es algo que está dentro de nosotros, está dentro de nuestras venas. Por eso es que vemos que el nuevo pacto consiste en un nuevo pacto que es externo, o sea, interno, no externo. Ezequiel, por ejemplo, había hablado acerca precisamente de este acontecimiento. Y vemos entonces en el capítulo
11 del libro de Ezequiel algo muy interesante acerca de esto. Ezequiel capítulo 11 y vemos en el versículo 19. Y darles un corazón y espíritu nuevo. Óigame bien, y espíritu nuevo daré en sus entrañas. Y quitaré el corazón de piedra de su carne y daréles un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan y me sean por pueblo, y yo pueda ser para ellos un Dios al que ellos estén sirviendo. O sea, lo que está diciendo Ezequiel es: pondré mi espíritu en vosotros. O sea, ahora se trata de un pacto que es interno, en el corazón. O sea, tú eres el que tienes que guardar tu corazón. ¿Qué es lo que decía Salomón? Sobre toda cosa guardada, que dice: guarda tu corazón. Nadie lo puede guardar por ti. Nadie puede hacer nada por ti. Si tú no tienes convicciones espirituales, si tú no cuidas tu vida espiritual, nadie la va a cuidar por ti. Tú tienes que entender que cuando Dios puso su espíritu en nosotros, quiere decir que lo convirtió en una casa donde Él habita. Cosa que en el Antiguo Testamento nunca sucedió. La Biblia ahora dice que somos morada de Dios en espíritu. Fíjese bien lo interesante de esto, la diferencia de estos dos pactos. Lo segundo es en el verso 11, donde estamos. Y ninguno, óigame bien, enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. O sea, este pacto no solamente sería interno, sino que sería personal. Escúcheme bien esto. En el Antiguo Testamento solo los levitas podían tener las escrituras, y el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios, y los sacerdotes les leían al pueblo la palabra de Dios. Y vean ustedes que este es un ideal que quiso adoptar Roma por, óigame bien, 15 siglos. Ellos pensaban que nadie podía leer la Biblia, solamente ellos. Y estaba en los hogares y en las casas con un candado. Y el que la quería tocar, no la toques, porque esa no la puedes leer tú. Nada más el druida o el cura lo puede leer. Vean ustedes qué usurpación y qué abominación tan grande se hizo por 15 siglos, que no se permitía leer la Biblia, hasta que llegó un papa llamado Juan XXIII, el Papa bueno, que fue el que primero comenzó a implantar para que se leyera la Biblia en los hogares. Pero mientras no se podía. Vemos entonces que este pacto no solo sería interno, sino que sería personal. Personal. Y lo tercero es que nosotros seríamos salvos eternamente. Vamos a leer versículo 12 y versículo 13. Porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré jamás, ya no más, diciendo: nuevo pacto dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece está por desvanecerse. Al decir Dios: no me acordaré de sus pecados, está diciendo: ya eres salvo eternamente. Esto es el nuevo pacto. Dios nos dice: nunca más me acordaré de tus pecados, no te voy a dejar a donde quiera que estés, no te voy a dejar dormir, estaré contigo. Voy a ir al trabajo, allí voy a ir contigo. Comes, estoy contigo. A donde quiera que andes, dice
no te me escapas. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora esa nueva especie, esa nueva criatura que es criada conforme a Dios, óigame bien, está dentro de nosotros. No está separada de nosotros, sino que está en nosotros, y Dios está trabajando en cada uno de nosotros, porque dijo Cristo claramente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, voy a estar con ustedes, voy a andar con ustedes, voy a vivir con ustedes. Y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no tiene nada, está anulado. Vean ustedes lo interno que es este pacto que Dios hizo. Es tan interno que dice Romanos 8:11 que nuestros cuerpos van a ser transformados por su Espíritu. Óigame bien, que mora en vosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y disculpas que me alargué, pero muchísimo. Pónganse. Espero no se hayan aburrido de irme tanto. Ojalá que hayan disfrutado